Buenos días, buenos días. Dios los bendiga a todos en esta hora de la mañana de martes 15 de octubre, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia en el año 1582, fundadora, doctora de la Iglesia. Bendiciones a todos, a todas en este día. Las Teresas que tenemos, Teresitas, que decimos con cariño, bendiciones a todos las cumpleañeras de este día, a todos los que en este día es su santo. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. El Señor sea generoso, generosa con ustedes y los llene de gracia y bendición. Escuchamos este canto en esta hora de la mañana. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Este jueves, retiro de mujeres, hoy martes es la tarde de información sobre nuestro retiro. Todas las mujeres tener ese encuentro de bendición, todas las mujeres en el Señor. Les invito el próximo jueves, retiro de varones. Les exhorto invitándoles en el nombre de Jesús a tener ese encuentro de bendición que el Señor nos da en su presencia, en su amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresa de Jesús, fundadora en el año 1582. Algunos hacen derivar el nombre de Teresa de la palabra griego terizo, que se traduce por cultivar, entonces significaría cultivadora. Otros lo hacen derivar de la palabra terao, cazar, entonces quiere decir cazadora. Ambos títulos le quedan muy bien a nuestra santa, cultivadora de virtudes y cazadora de almas para llevarlas al cielo. Santa Teresa es una de las más famosas santas que ha tenido la Iglesia Católica y el Papa Paulo IV la declaró junto con Santa Catalina, doctora de la Iglesia. Nació en Ávila, España, en el año
en el año 1515, el 28 de marzo. Su propia nombre era Teresa Sánchez. Sus padres fueron Alfonso Sánchez y Beatriz Dávila. En su casa era 12 hijos, tres de los primeros matrimonios de don Alfonso y 9 del segundo, el cual nació Teresa. Ella dice en su autobiografía: por la gracia de Dios todos mis hermanos y medios hermanos se asemejaban en la virtud y mis buenos padres menos yo. Ella y Rodrigo, su hermano, de niño, eran muy aficionados a leer vidas de los santos y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por el amor a Cristo reciben una gran recompensa en el cielo. Así que dispusieron irse a tierras de maometanos a declararse amigos de Jesús y así ser martirizados y conseguir un buen puesto en el cielo. Afortunadamente por el camino se encontraron un tío suyo que los devolvió a su hogar. Entonces dispusieron construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando sin que nadie les molestara ni les distrajera. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella dice en su autobiografía: cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera y entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y lloré y rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en adelante. Yo, y lo ha hecho maravillosamente bien. Sigue siendo ella porque por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme, a buscar, a parecer a ser coqueta y ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos. Por esas lecturas me dejaba triste y desilusionado. Afortunadamente el papá se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en el Colegio de las Hermanas Agustinas de Ávila. Allí, después de años y medio de estudios, enfermó y tuvo que volver a la casa. Providencialmente una persona piadosa puso en sus manos la carta de San Augusto, de San Jerónimo, y allí supo por boca de este gran santo cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad de retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a sus padres el deseo que tenía de entrar en un convento. El que la quería muchísimo le respondía: lo harás, pero cuando yo ya haya muerto. La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacer desistir de sus propósitos y hacerse religiosa. Y entonces se fugó de la casa. Dice en sus recuerdos: aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peor de lo que se experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mis padres y a mis amigos. La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse y ella a los 20 años, un año más tarde, hizo sus 3 juramentos a voto de castidad, pobreza y obediencia y entró a pertenecer a la comunidad de hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitas, se agravó de un mal que le molestaba, quizás era una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal
y este se agravó. Su padre la llevó a su casa y se fue quedando casi paralizada. Pero esta enfermedad se consiguió una gran bien y fue que tuvo oportunidad de leer libros que iban a cambiar su vida. Se llama El alfabeto espiritual de Osuna, y siguiendo la instrucción de aquel librito empezó a practicar la oración mental y a meditar. Esta enseñanza la van a hacer de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella decía después de que si en ese tiempo no hizo mayores progresos fue porque todavía no tenía un director espiritual, y sin esta ayuda no se puede llegar a la de verdadera altura en la oración. A los 3 años de estar enferma, encomendó a San José que le concediera la gracia de la curación, de y de la manera más inesperada recobró la salud. En adelante, toda su vida será una gran propagadora de la devoción de San José, y todos los conventos que fundará la consagrará a este gran santo. Teresa tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento que le llevaba a responder a todos la amabilidad. Con esto se ganaba, con esto se ganaba, a ver, ¿dónde estoy? Con esto se ganaba la estima de todos los que la rodeaban, empezar a tratar con ella y empezar a sentir una inmensa simpatía hacia las personas. Era una misma cosa. En aquellos tiempos había en el convento de España la dañosa costumbre de que las religiosas gastaban mucho tiempo en la sala recibiendo visitas y charlando en la sala con las muchas personas que iba a gozar de sus conversaciones, y esto le quitaba el fervor en la oración y no las dejaba concentrarse en la meditación, y se llevó a convencer de que ella no podía dedicarse a tener verdadera oración con Dios porque era muy disipada y se debía dejar de orar tanto. A ella le gustaban los cristos bien chorreantes de sangre, y un día, al detenerse ante el crucifijo muy ensangrentado, le preguntó: Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció que una voz decía: tus charlas en la sala de visitas. Esas fueron las que me pusieron así. Teresa, ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en las charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. Y Dios, en cambio, le concederá enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que le ayudarán a llevar a la santidad. Teresa tuvo dos ayudas formidables para crecer en santidad: a su gran a su gran inclinación a escuchar sermones, aunque fueron largos y canzones, y su devoción por grandes personajes celestiales. Además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen y su fe total al poder de intercesión de San José, ella rezaba frecuentemente a dos grandes convertidos, San Agustín y Santa María Magdalena. Para imitar de estas santas que tanto amó a Jesús, se propuso meditar cada día la pasión y muerte de Jesús, y esto lo hizo crecer mucho en santidad. Y en honor de San Agustín leyó el libro más famoso de este santo, se llama Las Confesiones, y la lectura le hizo enorme bien. Como la sequedad de espíritu le hacía repugnante a la oración, y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y de meditar porque todo esto le producía aburrimiento. Su confesor le avisó que dejar de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente al poder de Satanás, y un padre jesuita le recomendó que para orar con más amor y fervor, eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo,
que rezara cada día el himno, ven, Creador Espíritu Santo. Ella dirá después, el Espíritu Santo fue como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora de la nubecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando en nuestras solas fuerzas. En el Divino Espíritu empezó a contarle visiones celestiales y al principio se opuso porque el Divino Espíritu empezó a concederle visiones celestiales y al principio se opuso porque había oído hablar varias mujeres a las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias. Por eso hizo confesión general en toda su vida con el santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones y éste le dijo que se trataba de, de gracias de Dios. Nuestro Señor le aconsejó en una de sus visiones, no te dediques tanto a hablar con gente de este mundo, dedícate más bien a comunicarte con el mundo sobrenatural. En algunas de sus éxtasis se eleva hasta 1 metro por aire. Éxtasis es un estado de contemplación y meditación tan profundo que se suspende los sentidos y se tienen visiones sobrenaturales. Cada visión le dejaba un inmenso deseo de ir al cielo. Desde entonces dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Después de una de aquellas visiones escribí la bella poesía que dice, tan alta vida espero, que muero, ¿por qué no muero? Teresa quería que los favores que Dios le concedía permanecer en secreto, pero varias personas de las que rodeaba empezaron a contar todos estos a la gente y a las noticias corrían por la ciudad. Unos le creían loca y otros la acusaban de hipócrita, de orgullo y de presunción. Y se llama presunción a creer uno más que lo que es y vanagloriarse de lo que tiene. San Pedro Alcántara, uno de los santos más famosos de ese tiempo, después de charlar con la famosa Carmelita, declaró que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa. Santa Teresita, concédenos la gracia de tu presencia. La palabra significa, a ver, todavía sigue aquí, órale, dice la transverberación. Esta palabra significa atravesarle a uno con una gran herida. Dice ella, vi un ángel que venía del trono de Dios con una espada de oro que ardía al rojo vivo con unas brasas encendidas y la clavó esta espada en mi corazón. Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor de Dios. Desde entonces para Teresa ya no hay sino una sola motivación para vivir, demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamientos que lo ama con todo su corazón y obtener que otros lo amen también. Al hacer la autopsia del cuerpo de la santa encontramos en su corazón una cicatriz larga y profunda. Para corresponder a esta gracia, la santa hizo el voto o juramento de hacer siempre lo que más perfecto le pareciera y lo que creyeron que le era más agradable a Dios, y lo cumplió a la perfección. Un juramento de esos no le puede hacer sino personas extraordinariamente santas. En aquella época, en el año 1500, las comunidades religiosas habían decaído de su antiguo fervor. Las comunidades eran demasiado numerosas, las cuales ayudaban mucho a la relajación. Por ejemplo, el convento de estas carmelitas de Ávila tenían 140 religiosas. Santa Teresa exclamaba, la experiencia me ha demostrado lo que es una calle llena de mujeres. Dios me libre de semejante calamidad. Un día,
Una sobrina de la santa le dijo, lo mejor sería fundar una comunidad en que cada casa tuviera pocas hermanas. Santa Teresa consideró esta idea como venida del cielo y se propuso fundar en nuevos conventos con pocas hermanas, pero bien fervorosas. Ella llevaba ya 25 años en el convento y una viuda rica le ofreció una pequeña casa para ellos. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán, el obispo de la ciudad apoyaron la idea. El provincial de las Carmelitas concedió el permiso. Sin embargo, la noticia produjo el más terrible descontento general y el superior tuvo que retirar el permiso concedido. Pero Teresita no era muy débil como para dejarse derrotar fácilmente. Se consiguió amigas, amigos del palacio del emperador y obtuvo una entrevista con Felipe segundo y este quedó encantado con la personalidad de la santa y de las ideas tan luminosas que ella tenía y ordenó que no la persiguieran más. Y así fue llenando España de nuevos conventos de carmelitas descalzas, poquitos y muy poquitas y muy pobres de cada casa, pero fervorosas y dedicadas a conseguir la santidad propia y un untado de personalidad de la santa, de las ideas tan luminosas que ella sentía ordenó que no les persiguiera más. Así fue llenando España de sus nuevos conventos de carmelitas de casas poquitas, pero pero pobres en cada casa, pero fervorosas, dedicadas a conseguir la santidad propia de las demás. Se ganó para su causa de San Juan de la Cruz y con él fundó las Carmelitas de Casas. Las Carmelitas de Casas son ahora 14.000 en 835 casas del convento en el mundo y las Carmelitas de Casas son 3.800 en 490 conventos. Por orden expresa de su superiora Santa Teresa, escribió unas obras que se han hecho famosas. Su autografía titular El libro de la vida, el libro de las moradas, castillos interiores, texto importantísimo para poder llevar una vida de místicas y las fundaciones o historias de cómo fue creciendo su comunidad. Estas obras las escribió en medio de mareos y dolores de cabeza. Va narrando con claridad impresionante sus experiencias espirituales. Tenía pocos libros para consultar y no había hecho estudios especiales. Sin embargo, sus escritos son considerados como textos clásicos en la literatura española y se han hecho famosos en todo el mundo. Santa Teresa murió en el 4 de octubre del año 1592 y la enterraron el día siguiente, que era el 15 de octubre. Porque, ¿Por qué esto? Porque ese día empezó a, a regir el cambio del calendario cuando el Papa añadió 10 días al almanaque para reparar un error que venía desde muchos años atrás. Santa Teresa, pídele a Dios que nos conceda a nosotros algunos de las cualidades que a ti te concedía. Santa Teresa, de gracia y bendición, acompáñanos en este día de tu presencia. Esta es la mujer que el Señor ha bendecido con grande presencia. Esta es la transverberación en donde le traspasó ese costado con la flecha divina de su amor. Bendiciones a todas las Teresas. También hay Teresos, ahorita no me acuerdo, también hay Teresos, o segundo nombre, en el varón, segundo nombre. Entonces, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, familia, pues hoy estamos escuchando esta parte del Evangelio que en donde el fariseo invita generosamente a Jesús. Al invitarlo miramos esta situación de medirte. Cuando te invito, te mido. Y mirando que Jesús no cumplió con la tradición de ellos de lavarse las manos como un ritual. Por supuesto que por normas de humanidad nosotros llegamos a una casa donde nos invitaron a comer, pues procedemos a hacer la obra de lavarnos las manos. Pero una cosa es que yo proceda, otra cosa es que tú me mandes. Entonces aquí este fariseo tenía ese señalamiento de mirar que Jesús no se lavó las manos y ellos lo miran con una exigencia ritual. Y pues es muy claro que el fariseo se preocupaba nada más por el cumplimiento ritual y no por la situación de meramente de invitarte para medirte, para mirar tu modo de actuar. Tengamos cuidado cuando nosotros invitamos y medimos a la gente. Ahora, miremos aquí que también Jesús nos dice: ustedes fariseos limpian el exterior del vaso, pero el interior de ustedes está lleno de robo y maldad. Pongamos nosotros que solamente tenemos una taza por ahí y esa taza la ocupo. Aquí está mi taza, la ocupo y la ocupo y la ocupo. Nomás la enjuago, pum, y la volteo para que se escurra. La sigo ocupando, la enjuago y la volteo para que se escurra. La sigo ocupando, la enjuago y la volteo para que se... Esa taza, pasando el día que lo hayas ocupado 5 veces, esa taza ya tiene gérmenes dentro, porque no ha sido lavada por dentro. Pero si no está sucia, la veo por dentro limpia. Pues así nos puede pasar en la realidad. Porque todo hombre formado dentro de las normas de humanidad sabe que este recipiente está sucio cuando fue ocupado una sola vez. Voy a decirte de la taza de la licuadora que la señora de la cocina ocupa. De repente hizo una salsa, por cierto, le salen muy ricas las salsas. Hizo una salsa y en el momento nada más enjuagó el vaso y pum, la puso ahí. Y yo llego y me hago un licuado: plátano, la leche, un poquito de vainilla, un huevo, dos. Ok, entonces ya, pum, esto pica, esto pica. Esa es la naturaleza de la cual Jesús nos dice: ustedes lavan lo exterior del vaso, pero el interior está muy lejos de mí, está lleno de robos y maldades. Y la realidad es que tenemos que mirar. Tú y yo nos vestimos con tanta elegancia, tanta presencia, pero dentro del corazón tenemos mentiras, falsedades, tenemos situaciones que no agradan a la voluntad de Dios. Y tenemos que mirar.
Un buen cristiano en la fe sabe que no se puede acercar a la Eucaristía sino antes está confesado. Padre, yo ya me confesé hace 3 años. Anda, ocupa tu taza, después de 3 años vuélvela a ocupar, a ver si está limpia. Ocupa esa realidad de mirar que tienes una camisa que tiene 3 años que está colgada, a ver si está digna. Entonces realmente no es así, hermanos. Todo hombre bien formado en la fe sabe que no puede confesarse, no puede comulgar si no se debe, si no tiene antes que confesarse. Entonces, la naturaleza del exterior es muy importante. Vamos a ver en el desequilibrio del exterior con el interior. No hace mucho yo estaba platicando con un hermano y lo miré y le vi unos buenos tenis Nike. Mis respetos, qué bueno que te procuras esos tenis Nike. Entonces, él me venía a externar sus problemas, padre, es que no tengo empleo. O sea, no sé cuánto tiempo tenía que no tenía empleo. Y en el momento de mirarlo, que tenía un buen teléfono y tenía unos buenos tenis, bueno, pues imaginé que tenía buena, una buena solvencia en su trabajo, me imaginé. Entonces mi corazón empezó a leerlo. ¿Cómo es que queremos vernos bien en el exterior cuando en el interior tenemos una desprogramación de nuestra vida, una desprogramación económica de nuestra vida? Vamos, pues es que debo esos tenis en Coppel, debo ese teléfono en Electra, lo debo. Entonces, ¿cómo es que queremos vernos en el exterior así? Eso es una forma de mirarte en torno a la naturaleza de tus bienes. Vamos a otro plano. Vamos a otro plano. Resulta de que esta es una señora, una mujer joven, soltera, y que está viviendo en su casa, pues con toda la situación de su vida, porque tiene una casa particular. Gloria a Dios. Pero tiene emocionalmente una cercanía con un hombre que tiene constante cercanía íntima. Pero ella no quiere dejar de estar fuera de la iglesia. Está muy bien que no quiere dejar de estar fuera de la iglesia. Y dentro de vivir así, ella no sabe decirle no al chico o al señor, porque ya no es chico, ya no le sabe decir no. ¿Por qué? Porque adquiere la naturaleza económica, está solventándose, está mirándose con una situación. Y de esa forma, ella dice, es que yo quiero ofrecer la comunión. Pues no tiene una decisión. Entonces, no está bien desde el interior y quiere aparentar al exterior, ser formal dentro de su caminar de fe. No hay coherencia. Entonces, es lo mismo que Jesús nos está invitando. La naturaleza tiene que ser bien alineada. Tu vida de fidelidad, hermana, y tú tienes que decidirte ya. Ese hermano mío que tiene esta descomposición de que tiene muy buenas cosas, pero realmente no tiene un trabajo, de que hoy se ve ahorcado porque tiene que pagar aquí, acá, y tiene que comer, vivir y existir. ¿Cómo es que el maligno nos desalinea y nos desprograma? ¿Para qué? Ser esclavos. Jesús nos vino a dejar ser libres, nos muestra ser libres. Y por eso Jesús nos dice aquí, ¿qué acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior? Dice al término del Evangelio hermoso, conclusión, dice, den más bien limosna de lo que tienen y todo de ustedes quedará limpio. Es decir, dar limosna es darte algo que tengo.
Pero qué hermoso sería mejor darme yo en servicio, darme yo en ese servicio. Así que hoy en esta hora de gracia y bendición de la mañana de martes, te invito a que mires ese interior, si es ese exterior, si es coherente con el interior. Y aquí vas a poner el espíritu de la pasión, el espíritu de los bienes materiales, el espíritu de tus ambiciones, que muchas veces quieren hablar más tus ambiciones que tu persona física. Así que tengamos ese detalle de ordenar. Jesús nos habla sobre esta naturaleza de la cual le pido. Dios esté contigo, que el Señor sea generoso y que colme de gracia y bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz martes para todos. Dios los bendiga. No se nos olvide, hoy es la noche de información del retiro de mujeres. El retiro de mujeres es este jueves, y hoy es la noche de información al retiro de mujeres. Todavía tienes tiempo, hermana, hermano, para ir al retiro de mujeres. Hoy es la noche de información, hoy es la noche de encuentro con Jesús y María en el nombre de Jesús. Bendiciones.